Vamos a continuar con las extremidades y tenemos los brazos en las extremidades superiores y las piernas en las extremidades inferiores. Los huesos de las extremidades superiores son la clavícula, el omóplato, el húmero y todos ellos forman la articulación del hombro. El húmero en el brazo, el cúbito y el radio en el antebrazo. Los huesos de la muñeca que están formados por 8 huesecillos y los del carpo, que son los largos. El metacarpo y las falanges. Aquí podemos ver lo que estábamos hablando, la clavícula, el omóplato, húmero, cúbito y radio, carpo, metacarpos y falanges, ¿verdad? Los huesos de las extremidades inferiores. Está la pelvis y el fémur formando la articulación de la cadera, el fémur en el muslo, la rótula en la rodilla, tibia y peroné en la pierna, el tarso formado por 7 huesecillos del talón, el metatarso en el pie y las falanges en los dedos. Podemos ver otra vez la imagen. Pelvis hasta arriba, le sigue la cadera, el fémur, que es un hueso muy largo. Podemos incluso decirles que si alguien se lastima o se fractura el fémur, tiene riesgos de desangrarse y morir por la falta de sangre, porque es un hueso que, por ser muy largo, alberga mucha sangre. La rótula, tibia y peroné, las falanges, tarso y metatarso. Vamos a terminar de hablar con los huesos para mencionar brevemente otras partes que forman, como los músculos y las articulaciones que sirven para poder movilizar el cuerpo, pero no se nos olvide que así como el cuerpo es uno solo que está formado por huesos, digamos el esqueleto, que hay huesos largos, huesos cortos, huesos pequeños, huesos planos, y que cada uno tiene diferente función, unos de sostener, otros para proteger. Al igual que ellos, es la estructura de la iglesia. La iglesia está formada, dijimos, por miembros, la iglesia, la asociación, unión, la división, la conferencia general, y cada uno de ellas trabajan todas con el mismo objetivo, y es ganar almas para Cristo. Pero dentro de la iglesia tenemos diferentes dones, que pueden ser las de enseñar, las de predicar, la de tener el área de salud, el área de diaconado, todos. Y todos esos están dispuestos, esperando que alguno de nosotros tome ese lugar. Y eso Dios nos lo va a dar, el lugar, nuestra posición, de acuerdo a nuestro temperamento. Y recordemos que para eso mencionamos las semillas, el eneldo, el comino, el trigo, la avena. Todos nosotros somos diferentes, formados o con diferentes funciones, diferentes temperamentos, diferentes caracteres. Y en base a eso, todos nosotros debemos de trabajar. Aún que nuestro hermano sea diferente o no piense como yo, no hace lo que yo haría, pero todos, por eso mismo, debemos de coordinarnos para poder funcionar como lo hace el esqueleto. El esqueleto tiene diferentes huesos con diferentes funciones y actúa, cada uno trabaja diferente, pero todos, su única función es el desarrollo, lograr la acción que le ha ordenado el cerebro. Y nuestro único objetivo es hacer lo que Dios nos ha encomendado, y es llevar el mensaje a muchas otras personas que no conocen a Dios. Y al igual que el esqueleto, lo vamos a hacer de una manera ordenada, con un mismo objetivo y en el tiempo que nos corresponde. Vamos a hablar de las articulaciones. ¿Y las articulaciones qué es? Es eso que une como de plástico, como pegajosito, que une un hueso con otro hueso para que se pueda movilizar. Una articulación es la unión de dos huesos. Hay 3 tipos de articulaciones. Las fijas, que no permiten realizar movimientos a los huesos que la forman. Por ejemplo, en el cráneo, en la cabeza,
hay articulaciones y la función de ellos es pegar, mantener soldado un hueso con otro, porque ahí no se necesita que haya movimiento, pero sí se necesita que esté sellado de tal manera que nada puede entrar. Pero hay otras articulaciones cuya función son los movimientos. Por ejemplo, las que hay en los dedos, las que están en el codo. Hay otras articulaciones que son semimóviles, medio se mueven. Y esas son las de las vértebras. La rodilla es una articulación móvil, semimóvil, la columna vertebral, las vértebras de la columna vertebral, y las articulaciones inmóviles son las de la cabeza, las del cráneo. El cartílago es algo que está en medio de la articulación y hace que el hueso pueda hacerse flexible y resistente. Se puede estirar o uno se mueve y no oye que le truene nada. ¿A ustedes le han pasado que a veces ustedes estiran la mano o la rodilla y les truena? Eso es porque el cartílago ahí se estiró o se montó encima del hueso y por eso tronó. Nosotros encontramos cartílagos en huesos largos, en costillas y en esternón. El sistema muscular es todo lo que forra el esqueleto humano. Y dijimos que hay 650 músculos en nuestro cuerpo. Podemos ver en esta imagen que en la cabeza, en el cuello, en el tórax, brazo, donde quiera hay músculos. No hay lugar que no estemos forrados por músculos. El músculo es un tejido u órgano del cuerpo que puede contraerse cuando recibe una orden adecuada. Cuando se contrae, se acorta y tira del hueso. Después vuelve a su posición de reposo. El cuerpo humano tiene 650 músculos de acción voluntaria. Por eso podemos realizar miles de movimientos. Aquí tenemos la imagen de un músculo y vemos cómo está formado dentro de él por fibras o fibrillas. Cuando estamos relajados, el músculo está estirado, pero cuando hacemos alguna actividad, entonces el músculo se contrae. ¿Cuáles son las propiedades del músculo? Son blandos, se pueden deformar, se pueden contraer. Este es un músculo contraído. ¿Son iguales todos los músculos? No, pueden ser anchos y planos, largos o fusiformes, cortos o orbiculares, digamos circulares. Anchos y planos encontramos en el tórax y en el abdomen, protegen los órganos delicados e intervienen en los movimientos de respiración. Los largos o fusiformes forman parte del aparato locomotor. Los cortos u orbiculares son pequeños músculos con funciones especiales, digamos la boca. Ahí están circulares para que podamos hacer los movimientos de abrir y cerrar la boca. Y en el ojo también son circulares. Tienen forma de anillo y cierran diferentes conductos del cuerpo, como ejemplo la vejiga urinaria. En la siguiente imagen podemos ver imágenes de músculos largos, de músculos planos, músculos circulares, orbital y músculos cortos. Los músculos están en todos lados: cabeza, cuello, tronco, extremidades superiores e inferiores. En la cabeza, los más importantes o los que queremos mencionar el día de hoy son los maceteros. Están aquí a los lados y nos sirven para masticar. El orbicular de los labios, que nos permite mover los labios de una manera adecuada. El orbicular de los ojos, que nos permite abrir y cerrar los párpados. Los que podemos utilizar para soplar, silbar, se llaman bucinadores. En el cuello, el que nos sirve para mover la cabeza a los lados o para hacerla para atrás, para moverlo, es el esternocleidomastoideo. Y para cuando queremos hacer la cabeza solo para atrás, ese es el esplenio. Entonces, el esternocleidomastoideo nos permite la derecha, la izquierda, girarla y para atrás el esplenio. En el tronco,
Los utilizados en la respiración, intercostales, serratos, porque tienen forma de sierra. El diafragma, que lo mencionamos, todos esos lo mencionamos cuando hablamos del aparato respiratorio. Los pectorales, que nos ayudan a mover el brazo hacia adelante. Los dorsales, que ayudan a mover el brazo hacia atrás. Trapecio, que elevan el hombro y mantienen recta la cabeza. En los brazos tenemos el deltoides. Cuando a nosotros por alguna razón nos han puesto alguna inyección, lo que usan es el deltoides aquí. El bíceps es el que ayuda a flexionar el brazo. El tríceps es el que permite extender el antebrazo. Pronadores y supinadores. Flexores y extensores de los dedos. En las extremidades inferiores tenemos los glúteos, que son los que forman las nalgas. El sartorio, que nos sirve para cruzar una pierna sobre otra. El bíceps crural, que está detrás y permite doblar la pierna por la rodilla. Y vamos a hacer la pierna para atrás. El tríceps, que está delante, extiende la pierna. Los gemelos, que son los que utilizamos para caminar, que forman la pantorrilla, terminan en el llamado tendón de Aquiles, los flexores y extensores de los dedos. Y los tendones son los que unen los músculos a los huesos. Son blancos, de color blanco, flexibles pero no elásticos, lo que permite al músculo tirar mejor del hueso. Y aquí tenemos una imagen de cómo el tendón en medio del hueso amarillo, él es muy blanco, cómo se une y no es nada suave. Sí permite estirarse un poquito, pero no es blando. Cuando nosotros tenemos, al igual que en el aparato respiratorio, vemos que hay enfermedades, que hay deformaciones en los huesos también. Puede que nos falte algún hueso, puede que tengamos huesos de más, puede que tengamos los dedos de la mano o los dedos del pie pegados. Puede que tengamos los dedos de la mano como araña, ¿verdad? Así. O que nuestros huesos no crezcan y se llama en ese caso acondroplasia. Esas son 5 formas, 5 deformaciones que podemos tener. ¿Con qué lo podemos relacionar? Ya dijimos que todo el esqueleto representa la estructura de nuestra iglesia. Y todos esos la estructura de la iglesia nos sirve para dar sostén, porque nos sostenemos un hermano con otro, porque a nivel de iglesia se protege de que no entre ninguna doctrina extraña, que nos nutre, nos ayuda a alimentarnos de la palabra de Dios, a crecer en el conocimiento de Dios. Nos ayuda a compartir con otros lo que Dios nos ha dado, el Evangelio. Y las deformaciones de esos huesos, digamos la deformación de nuestra doctrina, ¿cómo la podríamos comparar? Hay doctrinas a las que le falta algo. Hay doctrinas que le añaden cosas que no son. Hay doctrinas que unen una cosa con otra cosa, digamos, nuestros principios con algo de paganismo. Hay otras que le quitan un poco para que no se vea tan estricta nuestros principios, entonces los rebajan. Y en algunos momentos nuestra doctrina no crece, nuestra relación con Cristo no crece y nos quedamos cortos. De esa manera también nos podemos deformar. Hay alteraciones a nivel de huesos. Pueden ser que la circulación del hueso no sea suficiente, que el hueso tenga una inflamación, que haya cáncer, que los nutrientes en el cuerpo no sean suficientes o que nazcamos con algún defecto. ¿Se recuerdan que ayer hablamos del raquitismo y dijimos que eran cuando los huesos se ponían débiles, que nos podíamos fracturar fácilmente y que muchas veces nos costaba hasta el caminar y que eso era por falta de vitamina D? Que dijimos que muchas veces nosotros no nos alimentamos bien, que el sol no nos da de una manera adecuada y entonces en los niños se llama raquitismo y en los adultos se llama
osteomalacia. Aquí la vamos a volver a mencionar porque tiene relación con los huesos. Es una enfermedad producida por un defecto nutricional caracterizada por deformidades en el esqueleto. Es causado por un descenso de mineralización de los huesos y cartílagos debido a niveles bajos de calcio y fósforo en la sangre. ¿Cómo se forma, cómo se sintetiza la vitamina D en el cuerpo? Y eso ahí juegan un papel importante dos cosas, la paratormona y el factor de crecimiento del fibroblástico. Ellos ayudan a sintetizar. Aquí en este diagrama tenemos la hormona paratormona, que es como una mariposita de color café con 4 puntos. ¿Y qué pasa? En la sangre, la cantidad de calcio que hay es muy poca. Entonces Dios usa dos mecanismos en aquí. Uno de ellos es la paratormona, al sentir que hay muy poca sangre muy poco calcio dentro de la sangre, hace que en el intestino aumente la producción de 1.25 dihidroxivitamina D. Y esa se va al riñón. En el riñón la convierte en 25 hidroxivitamina D. Y al formar eso, ¿qué pasa? Como regularmente nosotros por la orina estamos excretando calcio y fosfatos, entonces él dice al riñón, lo que hace es que le dice, mira calcio, lo siento mucho, hoy no hay suficiente calcio, así que quédate con nosotros. Y hace que no salga mucho calcio por medio de la orina, para que a él le quede un poco más. Pero el fosfato lo empieza a eliminar un poco más abundante. ¿Y qué hace con el calcio que le quedó en el riñón? Lo absorbe para que pueda haber un poco más. Y al absorberse, empieza a funcionar un poco mejor. Pero la otra forma de que el cuerpo también recupera la cantidad de calcio que está perdiendo es que el hueso, al ver que en la sangre no hay, le da a la sangre. Y eso lo hace mediante el factor de crecimiento de fibroblastos. Entonces le da a la sangre de su calcio. Y el calcio en la sangre hace que la hormona paratormona empiece a funcionar. Y en el riñón, al aumentar la cantidad de calcio en la sangre, el riñón convierte ese calcio en 25 hidroxivitamina A y aumenta la producción de calcio. Y ya se da el mismo proceso de que aumenta la excreción de orina, de calcio por la orina y fósforo porque ya tiene los niveles adecuados. ¿Y de dónde recibió la cantidad de provitamina D el intestino o la piel para poder empezar a funcionar? De parte de Dios, de parte del sol. ¿Se recuerdan que ayer mencionamos que el sol representaba a Cristo? Porque Él es el sol de justicia, Él es el que nos da vida y que cuando recibimos de Él el Evangelio, nosotros podemos dar vida. Pues es lo mismo. Si nosotros del sol recibimos, si de Dios recibimos, de Cristo recibimos el pan de vida, la Biblia, y lo llevamos a otros, vamos a poder crecer. Y como iglesia, al igual que los huesos, nos vamos a fortalecer, vamos a proteger nuestra doctrina de tal manera de que no se mezcle la verdad con la mentira. Vamos a poder formar más personas que tengan el conocimiento de Dios porque entre nosotros va a haber suficiente. Cuando en la Biblia habla de Nehemías, ahí es otra cosa que la podemos comparar con la falta de vitamina D en el cuerpo, porque se recuerdan ¿qué era lo que alimentaba a los sacerdotes, a los levitas? Lo que leímos, eran los diezmos. Y cuando el pueblo de Israel dejó de proveer los diezmos,
Los sacerdotes tuvieron que buscar otro trabajo porque ya no había más. ¿Y qué pasó con los servicios del templo? Cesaron, ya no hubo más. Si nosotros no proveemos de nuestros diezmos, si no cumplimos con nuestro deber, ¿qué pasa con los misioneros, con los obreros? Ya no pueden ellos trabajar sin tener cómo alimentar a sus familias, entonces ellos se salen. Y al salir ellos se desgasta, se desnutre la estructura de la iglesia y se debilita. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que en el raquitismo, cuando no hay suficiente vitamina D, puede ser por dos razones. Una, porque no se consume suficiente vitamina D, o dos, porque no se absorbe de la manera adecuada. Y eso lo podíamos comparar, dijimos, con nuestra vida espiritual, con la estructura de la iglesia de dos maneras. La iglesia se vuelve raquítica cuando la pierde la conexión con Dios, cuando ya no recibe de Dios las órdenes, cuando no hace su voluntad, cuando ingresa doctrinas extrañas. En ese momento nuestra estructura se empieza a debilitar y se vuelve raquítica. Y ya no se puede nutrir. Pero también se vuelve raquítica cuando nosotros dejamos de dar nuestros diezmos y cuando descuidamos la causa de Dios, dejamos de hacer obra misionera, entonces también empezamos a tener enfermedades. Aquí tenemos la imagen de una persona raquítica y vemos cómo se le tuercen las piernas. Parecen piernas de vaquero. Lejos de poder caminar bien, esta persona va a tener problemas para caminar, para correr, entre otras, ¿verdad? Otra de las enfermedades que le da el hueso se llama osteogénesis imperfecta. Y es una enfermedad congénita y que provoca grandes trastornos. Eso va a depender de lo compleja que sea. Pero lo que hace es que los huesos son muy frágiles y con cualquier cosita se quiebran. Algunas causas que pueden hacer que uno le dé esa enfermedad es que tenga problemas para absorber grasa. A los veganos que tengan o personas que tengan intolerancia a la lactosa, que tengan problemas para absorber adecuadamente el calcio y el fosfato, o que el papá o la mamá se lo hayan heredado a uno. ¿Cuándo sospechamos nosotros de una persona que tenga osteogénesis imperfecta? Si le duelen los huesos, los brazos, las piernas, la columna, la pelvis, si tienen las piernas torcidas, si la parte del esternón del pecho se le ve muy pronunciada, si la cabeza, la forma del cráneo es algo raro, si seguido se fractura, si los dientes los tiene deformados o si le empiezan a salir los dientes con mucho retraso a los niños. Estos defectos en las estructuras de los dientes puede ser que tengan problemas en el esmalte, digamos que el diente no le brille, que tenga muchas caries, la persona se va cansando cada vez más, no tiene fuerzas, que tenga calambres, crecimiento deficiente o que se queden enanitos. ¿Ustedes creen que a nivel de iglesia podemos tener osteogénesis imperfecta? Sí, puede ser. Porque ¿de qué manera nos puede dar a nosotros osteogénesis imperfecta a nivel de iglesia? De repente ya estamos muy cansados para ir al culto, ya no queremos ir. ¿Para qué leer la palabra de Dios si nosotros ya leímos una vez la Biblia? Ya con eso nos recordamos y nos vamos quedando enanos. Algún hermano nos mira, hace un comentario que no nos gusta y empezamos a fracturarnos. Entonces ya no podemos ir a la iglesia tranquilos, mejor nos quedamos en nuestra casa, ya no le hablamos al hermano. Entonces nos vamos fracturando y cada vez nos van quedando cicatrices, nos vamos quedando tan adoloridos que ya no queremos saber de nada más. Ya no tenemos fuerzas para predicar, fuerzas para estudiar, fuerzas para ir a visitar a los hermanos que están enfermos, a los hermanos que están débiles en la fe, que ya no están desanimados. Y nos vamos quedando pequeñitos. De esa manera nosotros también padecemos
osteogénesis imperfecta. O, como mencionamos, nos quedamos con dos cosas nos pueden dar: raquitismo, osteogénesis, y ninguna de las dos queremos, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento para las personas que tienen osteogénesis? Realmente no hay muchos tratamientos que los curen, sino solo que los mantengan aliviados. Pero la buena noticia es que si nos da una osteogénesis imperfecta a nivel espiritual, ahí sí tenemos solución. Y nuestra solución es Cristo. Si tenemos raquitismo, ¿cuál va a ser nuestra solución? ¿Raquitismo espiritual? Vamos a recibir el tratamiento de empezar a orar, a leer nuestra Biblia, a cantar a Dios, a leer la palabra de Dios. Y de esa manera nosotros vamos a ir absorbiendo otra vez la vitamina D que viene de Dios y nos vamos a fortalecer. De tal manera que podamos cumplir después nuestras funciones como iglesia, de proteger, de sostener, de nutrir. Si nosotros queremos mantener nuestro sistema óseo en buenas condiciones, hay varias cosas que debemos de hacer. Una, hacer suficiente ejercicio. Ejercicios de estiramiento, ejercicios de calentamiento. ¿Qué otra cosa debemos de hacer? Alimentarnos de una manera sana. Recuérdense que leímos en el comentario de la hermana Elena, todo lo que nosotros comemos alimenta nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros comemos cosas de mala calidad, mal escogidas, eso mismo es lo que vamos a obtener como salud, una mala salud. Pero si nos alimentamos correctamente, vamos a ser personas sanas. Muchas veces nosotros hacemos maniobras inadecuadas. Por ejemplo, cuando queremos levantar una caja del suelo, muchas veces solo nos inclinamos, estiramos nuestros brazos y la jalamos. Y con esa manera de hacerlo, lo logramos, pero hacemos un esfuerzo extra sobre nuestra columna. Entonces tenemos problemas posteriores. Pero si nos agachamos, inclinamos las piernas, nos arrodillamos, por decir así, y levantamos la caja y luego nos paramos, esa es una manera adecuada. Entonces muchas veces nosotros, sin saber, deformamos nuestro cuerpo. Si nosotros estamos sentados y generalmente nos sentamos con las piernas cruzadas, también deformamos nuestro cuerpo. Las mujeres tendemos mucho a que siempre que estamos sentadas cruzamos las piernas. Es mejor acostumbrarnos a tener las piernas rectas a la hora de sentarnos. Cuando caminamos, muchas veces tendemos a estar así. Pero la posición correcta es estar erguidos y caminar de esa manera. Otro hábito correcto para evitar tener raquitismo o alguna deformidad es que la cantidad de sol que nosotros recibamos sea suficiente. Pero debemos de tener cuidado que sea en momentos, en horarios que no afecten y que los rayos de sol no sean más dañinos que benéficos. Por ejemplo, de las 9 de la mañana a las 11 de la mañana es un buen momento para exponerse uno al sol. Hay muchos niños recién nacidos, más que todo, que si no los exponen al sol, si no le da la luz del sol, se ponen amarillos. Y muchos de ellos necesitan estar internados en el hospital por un tiempo bajo luz para que todo el pigmento amarillo se pueda ir del cuerpo de ellos. Entonces, queridos hermanos, sé que ha sido una lección un poco larga, quizás cansada, mecánica, pero era necesario hacerla. Y pidámosle a Dios que nos ayude a recordar siempre que así como Él hizo nuestro esqueleto de una manera especial, una manera única, donde a pesar de que todos sus huesos son diferentes, que tienen funciones diferentes, todos ellos tienen un solo propósito y lo hacen de una manera ordenada y en un momento exacto, que de la misma manera que lo hace con el cuerpo, lo haga con nosotros como iglesia, como asociación, como unión, como miembros, que nos dé la capacidad para que todos trabajemos, aún cuando nuestros hermanos sean de diferente carácter, con diferente manera de trabajar,
nosotros aprendamos a trabajar con ellos, con un mismo objetivo, que es el de alcanzar almas para Cristo, de que nosotros estemos dispuestos a llevar un orden, una secuencia, dejarnos ordenar por alguien superior, que en este caso sería la autoridad de la iglesia o Dios o Cristo mismo. Y que en momentos en que se apodera en nosotros, ya sea raquitismo o osteogénesis imperfecta, nosotros podamos correr a Dios cuando veamos los síntomas de dolor, de fracturas, de cansancio. Cuando nosotros sintamos eso en medio de nosotros, también en ese momento poder acudir a Cristo y decirle: Señor, lléname tú de todo lo que me hace falta, transforma mi vida, haz que recupere todo lo que he perdido, estimúlame a que pueda seguir dando el diezmo para tu obra, para que tu obra pueda fortalecerse. Ayúdame a sentir deseos de hacer obra misionera. Ayúdame a poder compartir con otros de tu palabra. Ayúdame a hacer ejercicio. Ayúdame a poder diariamente consagrarme a ti de tal manera que ustedes y nosotros normalmente nos podamos mantener con muy buen crecimiento espiritual, con muy buena salud física. Todo esto es mi deseo y oración, que el Señor pueda bendecirles grandemente y les pueda ayudar para que la profesión que han escogido o a las que han sido llamados pueda ser de gran bendición para cada uno de ustedes. Y le vamos a pedir para despedirnos a Dios que nos acompañe en el resto del día. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor Jesús, te damos gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias, Señor, porque has dejado la iglesia con una estructura especial, cuyo deseo es protegernos, nutrirnos, sostenernos en medio de tantas dificultades. Señor, ayúdanos a que podamos ser humildes, nos dejemos llevar por ti. Ayúdanos, Señor, para que podamos todos tener un mismo deseo, que sea el adelanto de tu obra. Ayúdanos, Señor, para que podamos compartir con otros la palabra, la dicha que tenemos de conocerte. Y ayúdanos, Señor, a que podamos sostenernos unos con otros de tal manera que nadie se vaya ni se aparte de tu obra. Bendice a tus hijos alrededor del mundo. Bendice a los hermanos que están listos para continuar con los planes que tú tienes para ellos. Bendíceles de manera especial. Ayúdales a que ellos puedan entregar su vida a ti, a que ellos puedan ser columnas dentro de tu iglesia. Líbralos de raquitismo y osteogénesis imperfecta. Permite, Señor, que puedan crecer a una estatura como la de tu Hijo Jesús. Y permite que todo lo que se haya hablado pueda ser perfeccionado por tu Espíritu Santo, pueda ser grabado en cada uno de los corazones. Pasa tu mano sanadora sobre todos los enfermos, transforma sus vidas, permite que en medio de su dolor puedan entregar su vida a ti y bendice todos los proyectos que te tienen como iglesia para alcanzar a otras personas a nivel mundial. Gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de tu Hijo Jesús, lo agradecemos. Amén. Que Dios les pueda bendecir y quedan invitados para una siguiente charla. Que el Señor les dé un feliz día y que todo cuanto hagan lleve el sello de Dios, la marca de calidad de Dios. Dios les bendiga. Amén.